La noche en que todo cambió no traía estrellas. El cielo era una sábana negra y pesada que parecía a punto de caer sobre la tierra. En medio del bosque, una cabaña solitaria se aferraba al borde de la colina como si luchara por no ser devorada por la oscuridad. Desde sus ventanas, la tenue luz de una lámpara de aceite apenas lograba colarse entre los árboles. Dentro, una mujer de cabello suelto y mirada afilada revolvía con desgano una sopa tibia que ya no pensaba comer. Se llamaba Amaya Velour, y su silencio era tan profundo como el exilio que ella misma se había impuesto. La habían llamado bruja. Habían dicho que su marido huyó por miedo, que los susurros que salían de su cabaña por las noches no eran humanos, que había cosas que una mujer no debía saber, y que ella lo sabía todo. Pero la verdad era más simple. Amaya había elegido no rendirse. No ante los golpes, ni ante la ausencia, ni ante el abandono. Vivía sola desde hacía 3 inviernos. Su único contacto con el pueblo era cuando bajaba por leche y pan, caminando con la barbilla alta mientras las otras mujeres la miraban de reojo. Nadie se atrevía a hablarle directamente, pero todos tenían algo que decir a sus espaldas. Aquella noche, sin embargo, no fue el murmullo de los árboles lo que la sacó de su letargo. Fue un golpe seco en la puerta. Uno solo. Pero no cualquiera. Era un golpe que no pedía permiso. Un golpe con urgencia. Con necesidad. Un golpe que decía abre, o algo muere. Amaya se levantó lentamente. Tomó la lámpara con una mano y, con la otra, se acercó a la puerta. No había duda. Alguien estaba del otro lado. Contuvo el aliento. Giró la cerradura. Abrió. Y lo vio. Un hombre cubierto de barro y sangre, con los ojos llenos de desesperación y un bulto en los brazos. No llevaba armas visibles, pero su presencia era feroz, como una tormenta contenida. Su rostro, marcado por líneas de vida dura, no pedía, rogaba. «Por favor», dijo, en un español roto pero sincero. «Mi hijo necesita leche». Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Te atreves a abrir esa puerta con Amaya? La cabaña donde vivía Amaya no aparecía en los mapas. Era una construcción de madera envejecida con techo de zinc oxidado, asentada sobre un pequeño claro a medio kilómetro de la frontera entre la reserva Apache y el último rincón del pueblo llamado Piedra Larga. El bosque la rodeaba como un guardián desconfiado. Detrás de la casa, una quebrada murmuraba secretos al caer entre las rocas, y por las noches, los coyotes solían aullar como si aún recordaran guerras antiguas. Amaya vivía allí por decisión propia. Tenía 33 años, piel de miel tostada por el sol y una mirada que nadie podía sostener por mucho tiempo. Era el tipo de mujer que parecía haber nacido en otra época, con modales suaves pero una fuerza interna que se percibía en su andar, en cómo cerraba la puerta, en cómo miraba. Su cabello negro como ala de cuervo siempre caía suelto, y sus manos, ásperas pero firmes, eran testigo de trabajo duro y caricias no dadas. Esa noche, cuando abrió la puerta y vio al extraño, su primera reacción fue dar un paso atrás. El hombre parecía un espectro. Vestía ropas raídas cubiertas de tierra y sangre seca, con mocasines mojados y una chaqueta de cuero que alguna vez fue hermosa. Sus ojos, sin embargo, no tenían miedo. Solo urgencia. Y en sus brazos, envuelto en una manta polvorienta, temblaba un bebé que no debía tener más de 8 meses. Tenía la piel cobriza, igual a la del hombre, y los labios agrietados por la sed. «Por favor, leche», repitió, y esta vez sus ojos se clavaron en los de Amaya con algo más que súplica. Con entrega. Ella pudo haber cerrado la puerta. Pudo haber dicho no tengo o siga caminando, como lo habrían hecho las mujeres del pueblo. Pero no lo hizo. Porque algo en la forma en que el hombre sostuvo al niño, algo en la rendición de sus hombros, le recordó a alguien que una vez amó. «Entra», dijo ella. El hombre titubeó un segundo, como si no creyera lo que oía. Luego pasó, sin mirarla directamente, y se arrodilló junto al fuego, envolviendo más al bebé. «¿Cómo se llama?», preguntó Amaya,
mientras servía un poco de agua y sacaba del mueble un frasco de leche en polvo que había comprado semanas atrás, sin razón aparente. Togan, respondió el hombre. Significa luz después del trueno. Ella levantó una ceja. Un nombre hermoso y raro. ¿De quién escapaban? Pensó. Pero no preguntó aún. ¿Y tú? El hombre la miró por primera vez. Tenía una cicatriz del lado izquierdo de la frente, y los ojos más claros que Amaya hubiera visto jamás en un apache. Cohen. Solo Cohen. Cohen no decía mucho, pero cuando hablaba, sus palabras pesaban. Era como si cada sílaba tuviera una historia detrás. Mientras Togan bebía del biberón con avidez, Amaya se permitió observarlos con más atención. Cohen tenía manos fuertes, curtidas por el trabajo o la guerra, y una tristeza muy bien escondida en la línea de su mandíbula. ¿Dónde está su madre?, preguntó ella, suavemente, sin juicio. Cohen bajó la mirada. Apretó los labios. No respondió. Y ahí fue cuando Amaya sintió algo que no esperaba sentir. Algo tiró de ella. Como si la historia no contada de ese hombre la llamara con una fuerza más poderosa que el instinto de huida. «Puede quedarse esta noche», dijo sin pensar. «Pero en la mañana, quiero respuestas». Cohen asintió, agradecido pero distante. Esa noche, Amaya no durmió. Se quedó sentada en su silla junto al fuego, mirando a Cohen dormir abrazado a Togan. El niño suspiraba con la paz de quien ha encontrado algo que no sabía que necesitaba. Ella también. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la cabaña no pesaba. Tenía nombre. Tenía historia. Y prometía más de lo que cualquiera de ellos estaba preparado para recibir. ¿Y si todo esto solo era el principio? El amanecer llegó sin permiso, filtrándose entre las rendijas de las ventanas como un testigo silencioso. La luz dorada acariciaba los tablones de madera y el suelo de tierra apisonada mientras una brisa húmeda traía el aroma del bosque mojado. Afuera llovía con suavidad, una de esas lluvias que no hacen ruido pero que empapan el alma. La chimenea aún respiraba calor, y sobre el fuego quedaban brasas rojas como heridas abiertas. Amaya no había dormido. Ni un minuto. Sentada en el borde de la silla, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas sobre el regazo, no quitó los ojos de Cohen en toda la noche. No por miedo. Por necesidad. Quería entender qué tipo de hombre había entrado en su casa. No solo el que pidió leche, sino el que aceptó silencio como respuesta. ¿Qué se esconde en alguien que no pregunta nada, pero lo ve todo? Togan se removió en su manta y emitió un pequeño sonido gutural, como si estuviera peleando con sus sueños. Cohen lo abrazó sin abrir los ojos, como si su cuerpo hubiera aprendido a proteger antes de sentir. Amaya, al verlo, sintió algo que la descolocó, ternura. Pero con ella vino una punzada de peligro. Se levantó. Caminó hasta la cocina. Sirvió té. El sonido de la cerámica sobre la madera fue suficiente para que Cohen abriera los ojos. No se sobresaltó. Solo parpadeó. Como si cada despertar fuera una prueba más. Dije que quería respuestas, dijo Amaya, girando el rostro sin mirarlo del todo. Cohen se incorporó. Estiró los hombros, pero no dijo nada. Solo se acercó al fuego y calentó las manos. Luego, con voz pausada, habló. Ella murió hace 3 días. Amaya no reaccionó. ¿Quién? La madre de Togan. Mi esposa. Se llamaba Asira. La palabra esposa le dolió más de lo que esperaba. ¿Por qué te duele, Amaya? ¿Qué esperabas sentir? Se preguntó, pero se negó a responderse. ¿Cómo murió? Cohen dudó. Bajó la mirada. Respiró hondo. Luego la soltó. La mataron. Silencio. Un rayo se escuchó a lo lejos, como si la tierra misma respondiera. ¿Quién?, preguntó Amaya con voz baja. Cohen alzó los ojos. Ahora estaban distintos. Como hielo fino antes de romperse. Los hombres del coronel Berens. Por robar una bolsa de harina. Ese nombre. Berens. Amaya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído ese nombre antes. Un hombre blanco. Un exmilitar venido del norte.
Decían que había comprado tierras cerca de la reserva y armado un pequeño ejército de vigilantes bajo la excusa de proteger la frontera. Pero lo que en realidad hacía era peor. Cazaba. «Entonces, ¿huyes?», dijo Amaya, con una mezcla de juicio y comprensión. «Sobrevivo», respondió Cohen. «Solo tengo a mi hijo». Él miró a Togan. No tiene leche desde que Asirá cayó. No lloró. No hizo un solo sonido. Solo me miró. Me miró como si me preguntara si yo también lo dejaría. El aire se hizo más pesado. «¿Y tú?», preguntó él de pronto. «¿Por qué vives aquí, sola? ¿A quién estás esperando?». La pregunta fue un empuje inesperado. Amaya se tensó. «No espero a nadie», respondió, cortante. «Eso no es verdad». Lo miró. Él también tenía esa forma de ver. De ver sin hablar. «Perdí a alguien», confesó finalmente. Él se fue. Dicen que huyó. Que me dejó porque no podía con lo que soy. «¿Y qué eres?», preguntó Cohen, sincero. Amaya bajó la mirada. Una mujer que nunca encajó donde debía. Una que ama sin ser amada. Una que no sabe rendirse, aunque todo el mundo se lo pide. Cohen no respondió. Pero su silencio fue una caricia. Togan comenzó a llorar, esta vez con fuerza. Amaya se acercó, lo cargó con naturalidad, y sin pensarlo, lo acunó contra su pecho. Cohen la miró, pero no intervino. No hubo rechazo en su gesto. Solo una entrega muda. Una aceptación de que algo, sin decirlo, estaba cambiando. Pero afuera, bajo la lluvia, un caballo avanzaba por el lodo, llevando a un jinete vestido de negro. Aún no sabía qué buscaba. Solo tenía un papel doblado y un retrato mal dibujado. Pero estaba cerca. Muy cerca. La lluvia se intensificaba, como si el cielo llorara algo que la tierra aún no estaba lista para escuchar. Las gotas golpeaban el techo de zinc con insistencia, y dentro de la cabaña, el llanto de Togan llenaba el espacio con una urgencia que no admitía espera. Amaya lo sostenía con ambas manos, su pecho contra el del niño, su calor contra su hambre. Y en ese gesto, en esa cercanía involuntaria, hubo una verdad que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Esa criatura la necesitaba, y ella necesitaba ser necesitada. Cohen, desde la silla junto al fuego, observaba en silencio. Su rostro, siempre contenido, temblaba por dentro. Él sabía que no podía ofrecer lo que Amaya sí. No solo leche, sino algo más primitivo, más cruelmente esencial, consuelo. «No hay fórmula suficiente», dijo ella, midiendo el peso de cada palabra. «Si se queda más tiempo, necesitaremos más». Cohen asintió, pero su mandíbula se tensó. No por el comentario, sino por lo que implicaba. Permanecer significaba riesgo. Para ella, para el niño, para sí mismo. Y, sin embargo, algo en ese lugar se sentía menos hostil que el mundo allá afuera. «Puedo ir al pueblo mañana», dijo Cohen, levantándose. «Consigo lo necesario. No causaré más molestias». «No», respondió Amaya de inmediato, cortando el aire con la palabra. «No puedes ir. Si alguien te reconoce». «¿Y tú sí puedes?». Amaya cruzó los brazos. Su rostro endurecido por años de desdén social resurgió. «Yo camino entre ellos sin que me vean. Estoy muerta para ellos desde hace tiempo. No levantaría sospechas». Cohen la miró, serio. «Eres la única persona viva que ha cuidado de nosotros. Y piensas que eso te hace invisible. No lo eres». Las palabras se clavaron en Amaya como un recuerdo que dolía. Su esposo también le dijo que no era invisible, justo antes de irse para siempre. Togan volvió a llorar. «No llora como otros niños», dijo Amaya mientras lo mecía con un movimiento lento y natural. «Su llanto no exige. Solo duele». Cohen se acercó. Por primera vez, sus dedos tocaron los de Amaya mientras ella le entregaba al bebé. Fue un contacto breve, involuntario. Pero suficiente. Ella sintió electricidad. Él, una punzada de miedo. «Gracias», susurró Cohen, mirando a Togan como si fuera todo lo que le quedaba en el mundo. En ese momento, una sombra se deslizó por el borde del bosque. Oculta entre los árboles,
una figura encapuchada sostenía un catalejo rudimentario. En su cinturón, un revólver. En la mano, el retrato. El mismo que había sido dibujado por alguien con miedo y pagado con sangre. Allí están, dijo en voz baja, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Y sin que lo supieran, el precio de la leche estaba a punto de ser más alto de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Al caer la noche, Cohen preparó una cama improvisada sobre la alfombra del salón. Amaya se encerró en su habitación, pero no durmió. Caminaba de un lado a otro, inquieta, sintiendo como el silencio entre ellos comenzaba a cambiar de tono. Ya no era solo precaución. Era algo más denso, más incierto. Como si una cuerda invisible los atara y al mismo tiempo amenazara con asfixiarlos. Antes de cerrar la puerta, Cohen dijo en voz baja: «Cuando la mataron, Asirá no me miró a mí. Miró a Togan. Y sonrió. Amaya tragó saliva. Cerró los ojos. ¿Por qué me dices eso?» «Porque hay algo en ti», dijo él sin rodeos, «que se parece a esa sonrisa». Y entonces se fue a dormir. Mientras afuera, en la penumbra, la muerte se acercaba a paso lento, pero seguro. El amanecer se levantó perezoso, gris y amenazante. Las nubes, densas como piedras, colgaban sobre el bosque sin intención de moverse. Era una mañana sin viento, sin cantos de aves, sin señales de vida más allá de esa cabaña enclavada entre raíces y sombras. El aire olía a humedad y a peligro. Amaya despertó con una presión en el pecho. No era física. Era esa intuición que no se puede explicar, solo se siente. La sensación de que algo no estaba bien. Caminó hasta la sala. Cohen dormía en el suelo con Togan aferrado a su pecho como si el niño supiera que el mundo afuera no era seguro. La cuna improvisada que habían hecho con una caja de manzanas y una manta de lana estaba junto al fuego. Amaya se acercó, se inclinó y rozó la frente del bebé con sus labios. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que debía hacerlo. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», susurró, aunque no esperaba respuesta. Detrás de ella, Cohen se incorporó. Su respiración era profunda, pero controlada. Como la de alguien que ha aprendido a dormir con un ojo abierto. «Hasta que ya no sea seguro para ustedes», respondió él. Amaya no se volvió de inmediato. Se quedó mirando las brasas. Luego, sin voltear. «¿Y cuándo sabremos que eso llegó?» «Cuando dejes de sentirte a salvo», dijo Cohen, con una serenidad que inquietaba más que cualquier amenaza. Ese mismo día, Amaya decidió bajar al pueblo. Era sábado. Día de mercado. Sabía que nadie preguntaría por ella, pero todos la verían. Y eso, aunque fuera desde el desprecio, le daría una ventaja. A veces, ser ignorada era la mejor forma de pasar desapercibida. Se puso su vestido azul de lino, el único que no tenía manchas de leña o harina, trenzó su cabello y salió con paso firme. Cohen se quedó con el bebé, aunque en su mirada se notaba que deseaba protegerla más allá de lo que estaba dispuesto a admitir. El pueblo de Piedra Larga no era grande. Tenía 2 calles principales, una iglesia con campanario agrietado, una panadería que olía a nostalgia y un bar que abría demasiado temprano. La gente la miró, sí. Las mujeres cuchichearon. Unos niños se rieron detrás de un carro de madera. Pero nadie se acercó. Hasta que ella llegó al puesto de la señora Brígida. «Vaya», dijo la anciana, levantando las cejas. «La bruja ha vuelto». Amaya sonrió, sin sorpresa. «Y usted sigue vendiendo leche agria». Brígida bufó, pero le alcanzó 2 latas de fórmula en polvo. «¿Para quién es, Amaya?» «Para una criatura que no merece morir de hambre». La mujer entrecerró los ojos. No preguntó más. Pero el mensaje había quedado sembrado. Amaya lo sabía. La noticia correría como fuego seco entre la maleza. Y pronto, alguien haría la pregunta equivocada en el oído equivocado. Mientras ella regresaba, un caballo negro se detenía a las afueras del pueblo. Su jinete, el mismo hombre encapuchado que la noche anterior había observado la cabaña, bajó con paso lento. Entró al bar. Se quitó el sombrero. Su rostro era anguloso, de piel curtida y con una cicatriz que le cruzaba el cuello. «Busco a un apache con un bebé», dijo con voz ronca.
El cantinero levantó la vista. No dijo nada. Dicen que podría estar con una mujer, sola. Una tal Amaya Velour. Un silencio incómodo llenó el lugar. ¿Y si la encuentra? Preguntó un borracho desde el fondo. ¿Qué hará? El forastero sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. Voy a devolver algo que no es suyo, y tomar lo que me pertenece. Amaya, sin saberlo, ya era blanco. Su casa ya no era un refugio. Era un faro encendido en medio de la guerra. Al llegar, encontró a Cohen sentado en el porche con Togan dormido sobre su pecho. ¿Todo bien?, preguntó. Cohen no respondió de inmediato. No cantan los pájaros, dijo finalmente. Es raro. Amaya lo miró. ¿Qué significa eso? Significa que alguien más los hizo callar. Y en ese instante, lo sintieron. No lo oyeron, no lo vieron. Pero lo sintieron. Estaban siendo observados. Esa tarde, la cabaña parecía más pequeña. Como si las paredes, los techos, incluso el aire, hubieran decidido encogerse bajo el peso de lo que venía. Amaya no se atrevía a decirlo en voz alta, pero lo sabía. Estaban cercados. No por soldados, no todavía, pero sí por la amenaza que se siente antes de que la espada caiga. Dentro, Cohen afilaba su cuchillo contra una piedra. No por paranoia. Por instinto. Cada movimiento era medido, preciso. Togan dormía en una manta sobre la mesa, ajeno a todo. Su rostro era plácido, pero su cuerpo pequeño se estremecía de vez en cuando, como si el alma recordara cosas que su mente aún no podía entender. Amaya se acercó. Le acarició la frente. Luego sus dedos bajaron hasta su pecho. Escuchó su respiración. Nunca había tenido un hijo en brazos, susurró. Pero este me mira como si siempre hubiera sido mío. Cohen levantó la vista. No dijo nada al principio. Luego se incorporó, dejó el cuchillo sobre la mesa y caminó hacia ella. Togan no hablaba, dijo con voz apagada. Ni una palabra. Ni un sonido, hasta hace 2 semanas. Después, empezó a susurrar por las noches. Como si hablara con alguien que yo no puedo ver. ¿Y qué dice? Cohen la miró. Le costó responder. Dice Navi. Amaya frunció el ceño. ¿Navi? Sí. Lo repite mientras duerme. Lo repite como si buscara a alguien. ¿Ese no es su nombre? Cohen negó con la cabeza. No. Pero creo que fue el nombre de alguien importante. Alguien que se llevó parte de él. El silencio que siguió se sintió como una grieta. Amaya se sentó lentamente en la silla junto al fuego. Ese nombre le parecía familiar. Pero no podía ubicarlo. Como si su mente lo hubiera enterrado en algún rincón, cubierto por capas de dolor. Cohen empezó a decir, ¿por qué elegiste mi cabaña? El apache no respondió de inmediato. Se sentó también. Su espalda recta. Su voz baja. Porque ella me habló de ti. ¿Ella? Asirá. La revelación golpeó como una ola helada. ¿Tu esposa? Cohen asintió. Dijo tu nombre antes de morir. Me susurró Amaya Velour. Cuida de él, como lo hiciste con Navi. Y ahí todo cambió. Amaya se levantó de golpe. Se tambaleó. Su rostro perdió color. ¿Qué estás diciendo? Cohen la miró con dolor. ¿Quién era Navi? Ella retrocedió. El mundo giraba. El fuego crepitaba, pero ya no calentaba. Navi era mi hijo, dijo finalmente, con la voz quebrada. Lo perdí, hace 3 años. En una tormenta. Salió al bosque. Nunca regresó. Nadie lo encontró. Todos dijeron que estaba muerto. Cohen se puso de pie también. ¿Y si no murió? ¿Qué quieres decir? ¿Y si fue llevado? Amaya temblaba. Sus piernas parecían de agua. Cohen se acercó, puso una mano en su hombro. Asirá era partera. Ayudaba a las mujeres del norte, blancas o indias. Una noche, llegó un grupo con un niño pequeño. Un niño con los ojos como los tuyos. Dijeron que su madre había muerto. Que no había nombre,
ni historia. Asirá lo llamó Navi. Lo crió durante 1 año. Luego desapareció. La gente decía que había sido reclamado. ¿Por quién? Por un hombre vestido de negro. El aire salió del cuerpo de Amaya como un lamento. Dime que no es cierto, susurró. Cohen bajó la cabeza. No puedo. Porque si ese hombre es quien creo que es, entonces ya sabe que estamos aquí. El silencio fue roto por un sonido imposible de ignorar. 3 golpes secos en la puerta. No 1. No 2. 3. Como si alguien que conocía muy bien el lugar estuviera anunciando su regreso. Amaya y Cohen se miraron. El pasado acababa de entrar en la habitación, sin haber abierto la puerta. Togan abrió los ojos y susurró una sola palabra. Navi. Amaya se quedó inmóvil. Los nudillos que habían golpeado la puerta parecían aún retumbar en sus huesos. 3 golpes. Firmes. Calculados. No eran de alguien que pedía ayuda. Eran de alguien que reclamaba algo. Alguien que se sentía con derecho. Cohen ya tenía el cuchillo en la mano. Su respiración era lenta, pero sus pupilas vibraban. Se colocó delante de la puerta, no como un guerrero, sino como un muro. Amaya fue por Togan, o debía decir, Navi, y lo estrechó contra su pecho. El niño no lloraba. Solo se aferraba. Como si supiera que afuera estaba el principio del fin. No abras, susurró ella. No lo haré, respondió Cohen, pero no se movió. Los segundos se alargaron como cuerdas tensas. Entonces, una voz se filtró desde el otro lado de la madera. Amaya Velour. Abrígame el alma, soy yo. El que no debiste olvidar. Amaya se congeló. Esa voz era imposible. Era una herida que hablaba. No, susurró. Cohen se giró hacia ella, desconcertado. ¿Quién es? Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, fue con una mezcla de rabia, miedo y algo peor, culpa. Se llama Jared Lockwood. Cohen entrecerró los ojos. Reconocía el apellido. Los Lockwood eran terratenientes en el norte, dueños de ganado y rifles. Decían que uno de ellos se había enlistado en la milicia hace años, que había sido dado por muerto tras una masacre cerca de la frontera, pero luego, en secreto, había regresado. Él fue mi esposo, dijo Amaya, casi en un susurro roto. El padre de Navi. El nombre que ya no podía pronunciarse sin que algo dentro de ella se deshiciera. La voz de Jared volvió a sonar, esta vez con sarcasmo. ¡Qué silencio! ¿Acaso no estás contenta de saber que volví por lo mío? Cohen se tensó. Ese hombre viene por el niño. Amaya lo sabía. Y aún así, no lo podía aceptar. Él no lo quiso cuando lo tuvo, no lo sostuvo cuando lloró, no lo buscó cuando desapareció. Pero ahora lo quiere, interrumpió Cohen. Y ese tipo de hombre no pide. Toma. Del otro lado, Jared empezó a caminar alrededor de la casa. Sus pasos eran lentos. Disfrutaba cada crujido de la madera bajo sus botas. Cada segundo de miedo que sembraba. Tú lo creíste muerto, ¿verdad, Amaya? Fuiste tan ingenua. Tan necesitada. ¿Cómo no notaste que solo te usaba para esconderme? ¿Creíste que alguien como yo amaría a alguien como tú? Amaya apretó los dientes. Las lágrimas le ardían. Vete, gritó. Navi no te pertenece. Un golpe fuerte en la puerta. Él es mío por sangre. Y la sangre, Amaya, no miente. Cohen ya no lo escuchaba. Estaba revisando las ventanas, las salidas. Sabía que no era solo Jared. Ese tipo de hombres nunca viaja solo. Afuera, entre los árboles, se veían sombras que se movían como lobos. No podemos quedarnos aquí. No voy a dejar mi casa. No te estoy pidiendo permiso, dijo Cohen, con una dureza que Amaya no le conocía. Estoy salvando a tu hijo. Porque tú aún no sabes en qué se ha convertido ese hombre. Ella lo miró, temblando. ¿Y tú sí? Cohen asintió. Él mató a Asira. La confesión los quebró. ¿Qué? Susurró ella. Fue él. No por harina. No por hambre.
Fue porque me descubrió con Navi, y supo que ese niño no era mío, pero que yo lo trataba como si lo fuera. ¿Y por qué lo hiciste? Preguntó Amaya, con voz herida. ¿Por qué no me lo devolviste? Cohen se acercó. Se detuvo frente a ella. No bajó la mirada. Porque cuando Asirá me dijo su nombre, yo no vi a un niño perdido. Vi a un niño que aún tenía esperanza. Y quise, aunque fuera por una vez en mi vida, hacer algo que valiera la pena. La puerta crujió. Jared golpeó de nuevo. Última oportunidad, dijo con voz seca. Devuélveme a mi hijo, o se quemará todo. Amaya miró a Cohen. Cohen miró a Togan. Y el niño, por primera vez, dijo una frase entera. Papá, no eres tú. El silencio que siguió fue total. Jared no respondió. Solo retrocedió. Cohen tomó el machete. Amaya preparó una bolsa con lo poco que podía cargar. Afuera, el mundo se estrechaba. La cabaña era una trampa. Pero el bosque aún podía ofrecer una ruta de escape. Por esa quebrada, susurró Cohen. Hay una gruta. Si llegamos, los perdemos. ¿Y después? Cohen se volvió. Y por primera vez, sonrió. Después, sabremos si somos padres, o si solo sobrevivimos con quienes amamos. Pero el bosque no perdona errores. Y alguien más, ya los esperaba en la gruta. Piedra Larga despertó tarde aquella mañana. El cielo aún estaba cubierto por nubes color plomo, y una bruma espesa reptaba entre las casas como si buscara colarse por las rendijas de puertas cerradas. Las chimeneas humeaban lento. El pan de la señora Brígida apenas levantaba aroma, y los gallos parecían confundidos, como si intuyeran que el día no sería normal. En la plaza central, un grupo de mujeres vendía huevos y cestas de mimbre. Pero los ojos no estaban en las mercancías. Estaban fijos en un forastero que cruzaba con paso firme y sombrero ladeado, Jared Lockwood. Su sola presencia rompía la armonía del lugar. Alto, flaco, mandíbula afilada y una cicatriz en forma de media luna que le atravesaba la garganta. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Pero todos sabían que ese hombre traía historia, y que esa historia estaba por derramarse. Dicen que busca a una mujer, murmuró la panadera a su vecina. Que viene a reclamar lo que es suyo. ¿Y qué será eso? Preguntó la otra. ¿Tierra? ¿Dinero? Un niño, dijo una tercera voz, más baja. Y eso hizo callar a todas. En la parte trasera del pueblo, el viejo Damián, el borracho que siempre dormía en el establo, hablaba consigo mismo, pero sus palabras eran más lúcidas que nunca. Lockwood, ese nombre trae plomo en el alma. Si viene buscando hijos, no es para abrazarlos. Es para marcarlos. Mientras tanto, entre los árboles, Amaya, Cohen y Togan caminaban a paso rápido, sin hablar. Cohen cargaba al niño en la espalda, bien sujeto con una manta. Amaya sostenía una linterna vieja y un cuchillo de cocina que parecía frágil en sus manos, pero que cortaba con furia si lo empuñaba con intención. Llegaron a la entrada de la gruta. Un hueco húmedo y profundo entre dos rocas cubiertas de musgo. Era un lugar que solo alguien criado en esos bosques podía conocer. Cohen lo había descubierto hacía años, cuando huía de una redada en la reserva. Nadie lo seguía más allá de esas piedras. Nadie, excepto un hombre con sed de venganza. Dentro, la humedad era sofocante. Las paredes exhalaban frío, y el eco de cada pisada se repetía con un retraso sutil, como si algo los caminara detrás. ¿Y si no nos deja en paz? Preguntó Amaya, al borde de la desesperación. Lo enfrentaremos, respondió Cohen. ¿Con qué? ¿Con piedras? ¿Con verdad? ¿La verdad lo detuvo antes? Cohen la miró, y en su mirada había algo que Amaya no reconocía, fe. Pero no en Dios. Ni en la suerte. En ella. Tú lo venciste una vez. Cuando elegiste no tener miedo. Cuando lo dejaste ir. Amaya bajó la cabeza. Recordó aquella noche. Jared ebrio. Gritando. Pegando. Rompiendo. Ella con el bebé en brazos, huyendo al bosque. Cayendo. Rezando. Y luego, el vacío. Yo no lo dejé ir, susurró. Él me soltó.
De pronto, Togan se agitó en la espalda de Cohen. Sollozaba. Murmuraba en su media lengua infantil. Y de nuevo, esa palabra que dolía como un zarpazo. Navi. Está recordando, dijo Amaya, tocándole la frente. ¿Lo recuerda a él? ¿O te recuerda a ti? La pregunta quedó suspendida. En el pueblo, mientras tanto, los rumores crecían. Dicen que ella lo crió como si fuera suyo, comentó un herrero. Dicen que el niño habla con los árboles, agregó un niño con voz temblorosa. Dicen que Lockwood mató a la madre verdadera, dijo un anciano. Y que el niño vio todo, pero no lo puede decir. El sheriff, un hombre cansado y mediocre llamado Teniente Rosado, escuchaba todo desde su escritorio, sin intervenir. Le habían pagado por mirar hacia otro lado, y esa mañana, sus bolsillos estaban más llenos que nunca. Pero cuando uno de los chicos del pueblo entró corriendo gritando «¡Hay fuego en el bosque!», fuego en dirección a la cabaña de Amaya, todo cambió. El pueblo entero se volcó hacia la colina. Desde lejos se veían las llamas. Nadie hablaba. Nadie reía. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo pensaban. La guerra había comenzado, y la primera víctima era una madre que nunca quiso serlo, y un niño que no sabía aún a quién llamar papá. En la gruta, Amaya se abrazó a sí misma. Cohen sostenía el machete. Y en lo más profundo, una sombra se movía. Porque alguien más había llegado antes. La oscuridad dentro de la gruta no era como la del bosque. No era natural. Era densa, inmóvil, casi viva. Amaya sintió que la cueva respiraba. Que los ecos que rebotaban contra la piedra no eran repeticiones de sus pasos, sino de otros pasos. Viejos. Antiguos. Invisibles. Cohen avanzaba primero, iluminando el camino con una antorcha improvisada. El calor no llegaba muy lejos, pero al menos disipaba el pánico que amenazaba con encenderse dentro de sus pechos. Togan, envuelto en su manta, dormía a ratos y despertaba con gemidos suaves, como si sus sueños hablaran en otro idioma. Amaya caminaba detrás, alerta, con los ojos abiertos como si pudiera atrapar la oscuridad antes de que los atrapara a ellos. Cada rincón, cada curva de la cueva, le recordaba que estaban en territorio desconocido, y sin salida rápida. Cohen susurró. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta el otro lado del cañón. Si no nos siguen, podremos desaparecer por semanas. ¿Y si ya están aquí? Él no respondió. Porque en su interior, lo temía también. Pasaron al menos 10 minutos más antes de encontrar un espacio más abierto, una especie de cámara natural con estalactitas colgando del techo y un pequeño charco en el centro. Allí hicieron una pausa. Cohen dejó la antorcha clavada entre dos piedras. Amaya se sentó junto a Togan, cubriéndolo con su chaqueta. «Debemos descansar un poco», dijo Cohen, respirando con esfuerzo. «No podemos seguir si no recuperamos fuerzas». Amaya no respondió. Se quedó acariciando el rostro del niño. Una pregunta rondaba en su mente desde hacía horas. Y ya no podía retenerla más. «Cohen, ¿por qué ella te confió a Navi?» Él levantó la cabeza lentamente. «Asirá. No. No me digas que fue por compasión. O por promesa. No te creo». El silencio fue largo. «Porque fui yo quien lo encontró primero», dijo al fin. Amaya lo miró con un estremecimiento en el pecho. «¿Qué quieres decir?» 3 años atrás. Una noche de lluvia. Yo me escondía de una patrulla. Lo vi. Entre ramas. Llorando. Solo. Lo tomé. Lo envolví. Pensé en devolverlo, pero no supe a quién. Luego Asirá lo vio, y lo reconoció. ¿Lo reconoció? ¿Cómo? Cohen tragó saliva. Dijo que tenía tus ojos. Y ahí llegó el primer secreto. Amaya se cubrió la boca. Las lágrimas le temblaban en los párpados. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que si sabía quién eras, no querrías dejarlo ir. Claro que no. Es mi hijo. Pero no era mío, y aún así lo crié como si lo fuera. Me dolió pensar que tú no podrías hacerlo. Yo lo habría amado. Lo habría protegido. ¿Y por qué no lo hiciste? La pregunta la desgarró.
Porque sabía la respuesta. No fue cobardía. Fue que se lo arrancaron. Y ella vivió creyendo que había fallado, cuando la verdad era que alguien más la traicionó. Jared, susurró ella. Él me lo quitó. Cohen bajó la cabeza. Y ahora viene a quitártelo de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, un sonido los congeló. Un pequeño crujido. No de piedra. No de agua. De pasos. Cohen se puso en pie. Silencio absoluto. Amaya abrazó al niño con fuerza. ¿Quién está ahí?, dijo Cohen, con voz firme. Nadie respondió. Solo una sombra apareció desde el pasillo lateral de la gruta. Avanzaba despacio. Caminaba sin prisa. Cuando emergió en el haz de la antorcha, ambos lo vieron. Y se quedaron sin aire. Una mujer. Cabello largo, liso, oscuro. Ropa tribal, desgastada. Un rostro marcado por el cansancio, pero con ojos de fuego. No puede ser, murmuró Cohen. ¿Asirá? Amaya lo dijo con incredulidad, como si nombrar a un fantasma pudiera hacerlo más real. La mujer asintió. No estoy muerta. No aún. Y ahí cayó el segundo secreto. Cohen retrocedió. Sus piernas tambaleaban. Yo te vi morir. Viste lo que querías ver. Yo me dejé caer. Ellos me creyeron muerta. Era la única forma de sacarte de allí con Navi. Amaya se puso de pie, con lágrimas en las mejillas. ¿Por qué? Asirá se acercó lentamente. Porque ese niño no es solo hijo de sangre. Es hijo de destino. Lo elegí para vivir. Para encontrarla a usted. Amaya la miró, temblando. ¿Por qué yo? Y la respuesta fue un susurro imposible. Porque tú eres la madre, pero no la única. Él tiene 2 corazones. 2 raíces. Y solo vivirá, si ambos lo protegen. Entonces, desde el fondo de la gruta, resonó una voz. Una que los paralizó a todos. Ya no hay donde correr. Entré solo, para que muramos juntos. Jared Lockwood había entrado a la cueva. Y no venía por palabras. Venía por el final. El eco de la voz de Jared retumbó como un trueno contenido en las paredes de la cueva. Era grave, áspera, más rota que la última vez. Pero seguía llevando ese tono venenoso de posesión, como si el mundo, y todo lo que alguna vez tocó, le debiera algo. Amaya se paralizó. El pasado, su pasado, había entrado caminando con botas de barro por el mismo pasillo por donde ella creía escapar. Y ya no podía cerrarle la puerta. Cohen avanzó de inmediato. Machete en mano, cuerpo tenso. Su silueta, proyectada por el fuego contra la pared de piedra, parecía la de un animal a punto de lanzarse. Asirá, por su parte, retrocedió, colocando un brazo frente a Togan como si aún pudiera esconderlo de todo. Jared apareció. Primero su sombra, luego su cuerpo entero. Tenía la barba más crecida, la piel más gris, y en sus ojos, algo que ya no era humano. Vestía una chaqueta de cuero rasgada, una pistola colgada al muslo, y en la mano derecha, una cuerda enrollada con algo que parecía una medalla infantil. La misma que Amaya recordaba haber colgado sobre la cuna de Navi. Hermosa escena, dijo con una sonrisa torcida, sin detenerse. La madre, la partera y el salvador salvaje. Todos juntos como en una vieja historia de fuego y ceniza. Cohen se adelantó un paso. Un paso más, y no saldrás de aquí. Jared levantó la ceja. ¿Tú? ¿Defendiendo a una mujer que ni siquiera te pertenece? ¿A un niño que ni lleva tu sangre? No todo se hereda por venas, respondió Cohen con firmeza. Algunos vínculos se construyen, y se protegen con la vida. Amaya sostuvo a Togan más fuerte. Él comenzaba a llorar, con un llanto espeso, profundo. No de hambre. De miedo. Jared la miró entonces. ¿Y tú? ¿Te vas a esconder detrás de estos dos? ¿Después de todo lo que compartimos? ¿Compartimos? Respondió Amaya con voz quebrada. Tú me tomaste. Tú me hiciste sentir invisible. Me diste amor como se da una limosna. Y luego me arrebataste a mi hijo. Yo lo salvé, gritó Jared.
De ti. De tu debilidad. Lo llevé lejos de esta cueva de brujas y cobardes. ¿Y qué hiciste con él? Espetó Asirá, acercándose con un coraje sereno. ¿Lo criaste? ¿Lo amaste? ¿Le enseñaste algo que no fuera silencio y miedo? Lo entregué. Gritó Jared, y la cueva pareció estremecerse. A alguien que podía darle futuro. A alguien que prometió hacerlo fuerte. Y me mintió. Y ahí cayó la verdad. Ese era el verdadero dolor de Jared. No la pérdida. No el abandono. La traición de alguien más. Y la humillación de saberse inútil ante el destino de su propio hijo. Amaya sintió que las piezas empezaban a encajar. ¿A quién se lo diste? Jared bajó la mirada. Por un instante. Por un microsegundo, su máscara se quebró. A un hombre que pagó. Un hombre que prometió criarlo como soldado. Dijo que lo entrenaría. Que lo convertiría en algo grande. ¿Dónde está? Preguntó Amaya con el corazón en un puño. Murió hace 6 meses. Silencio. ¿Y el niño? Jared los miró. Lo busqué. Pero ya no estaba. Y entonces oí que había un apache con un niño de ojos claros. Y luego oí tu nombre, Amaya. Tu maldito nombre. Cohen apretó el machete. No vas a tocarlo. No vine a tocarlo, dijo Jared, y lentamente bajó la cuerda de su cinturón. Vine a arrebatarlo. En ese instante, todo fue caos. Cohen se lanzó. Jared sacó el revólver. Amaya gritó. La antorcha cayó al suelo y la cueva se llenó de humo. Un disparo se escuchó. Una piedra se quebró. El eco se multiplicó. Asirá tomó a Togan y corrió hacia el pasillo estrecho por donde había entrado horas antes. Amaya intentó seguirla, pero Jared la sujetó del brazo con fuerza. La arrastró hacia él. Su aliento era fuego podrido. Él es mío. No lo es. Gritó ella. Y fue ahí cuando Cohen apareció de nuevo. Sangrando del hombro, pero de pie. Levantó el machete y lo hundió. Jared cayó de rodillas. Con los ojos abiertos. Sin soltar a Amaya. Tú eras mía, susurró. Y luego, ya no fue nada. El humo llenó la gruta. El fuego crepitó. La piedra lloró. Cohen cayó también, de lado, jadeando. Amaya corrió a él. Cohen. Cohen, mírame. ¿Togan? Murmuró él. Está con Asirá. Está a salvo. Cohen sonrió. Entonces, valió la pena. Y cerró los ojos. Pero en la entrada de la gruta, una figura observaba todo. Una figura con botas militares. Una figura que no era Jared, sino alguien que venía buscando a Navi por un motivo aún más oscuro. El aire era espeso. No por el humo, no por el miedo, sino por todo lo que se había dicho y todo lo que aún quedaba por revelar. La gruta respiraba como un cuerpo herido. A cada paso, las paredes parecían más estrechas. Amaya apenas sentía las piernas mientras arrastraba a Cohen, inconsciente, hasta una pequeña cavidad protegida por estalactitas. La herida sangraba más de lo que podía controlar. No había tiempo. Ni vendajes. Ni promesas. Asirá no había regresado aún con Togan. Ese pensamiento le taladraba el pecho. No te mueras, susurraba Amaya entre lágrimas. No ahora. No después de todo lo que has hecho por nosotros. No después de haberte convertido en algo más que lo que fuiste. Cohen respiraba, pero sus labios ya se movían solos, diciendo nombres en voz baja, nombres que ella no reconocía. ¿De qué sueños lo habían arrancado? ¿Qué memorias lo perseguían aún cuando la vida pendía de un hilo? Pero no estaban solos. Desde la entrada de la cueva, pasos suaves y controlados se acercaban. No eran los de un hombre cualquiera. Eran los de un depredador. Llevaba un uniforme que no tenía insignias, pero sí autoridad. Un rostro anguloso, afeitado con precisión. En sus manos, guantes de cuero. Y en el bolsillo, un documento oficial sellado con cera roja. Su nombre era Capitán Alrik Drexler. No pertenecía a la milicia local ni a ninguna fuerza registrada.
Su existencia no estaba en libros, solo en susurros. Y todos decían lo mismo: cuando él aparecía, era porque algo importante iba a desaparecer. Amaya lo vio al fondo de la cueva y sintió el frío subirle por la columna. Cohen seguía inconsciente. Su única defensa era ella misma. ¿Usted es Amaya Velour?, preguntó el hombre con voz seca, formal, sin emoción alguna. ¿Quién lo pregunta? El gobierno. El que existe detrás del que ustedes creen conocer. Hemos estado vigilando este caso desde hace años. Desde que el niño desapareció por primera vez. ¿Caso? ¿De qué demonios habla? El hombre sacó el documento de su abrigo. Lo abrió y se lo mostró, sin acercarse. Ese niño, Navi o Togan como le han llamado, no es solo su hijo. Es parte de un experimento de rastreo genético entre nativos e individuos con alto coeficiente de adaptación cognitiva. Fue seleccionado antes de nacer. Marcado sin su consentimiento. Fue monitoreado por satélites. Y debía ser entregado. Amaya no lo creía. Eso es una locura. Lo sé. Pero la locura es lo que mueve al mundo. Lo llamamos Proyecto Raíz. Y ese niño es el primero que sobrevivió. Las piernas de Amaya fallaron por un segundo. ¿Qué estaban diciendo? ¿Que su hijo era parte de un experimento? ¿Que todo había sido planeado? ¿Qué hizo Jared?, preguntó, con la voz rota. Vendió la ubicación de su hijo a cambio de inmunidad. Nosotros lo usamos. Él creyó que lo recuperaríamos para él, pero nunca estuvo en nuestros planes entregárselo. ¿Y qué quieren de mí? Su cooperación. La del niño. Entrenarlo. Prepararlo. Criarlo lejos de todo, bajo nuestras órdenes. Nunca. Piénselo bien. El mundo al que lo lleva está condenado. Nosotros podemos salvarlo. Convertirlo en algo más. ¿Más? ¿Más que qué? ¿Un arma? El capitán sonrió, apenas. Un símbolo. ¿Y si me niego? El hombre guardó el documento. Caminó unos pasos más y se detuvo. Entonces nos veremos obligados a retirar al niño, con o sin su consentimiento. Lo haremos parecer un accidente. O una desaparición. Lo hemos hecho antes. Amaya retrocedió. Su mano buscó el machete de Cohen. No estaba. Lo había perdido en la lucha. Solo tenía su cuerpo. Su voz. Y una voluntad que ya no se quebraba. Váyase. Esto no es una negociación, señora Velour. No. Es una advertencia. Drexler ladeó la cabeza. ¿La está haciendo usted a mí? No. Es él. En ese momento, algo se movió detrás del capitán. Rápido. Silencioso. Asirá. Con una daga ceremonial, surgió de la oscuridad y se lanzó sobre Drexler como una sombra viva. Le cortó la mejilla. Él cayó, tambaleando, pero se recuperó rápido. Sacó su pistola, disparó al aire, y la cueva rugió. Amaya gritó. Asirá rodó por el suelo. Togan lloraba envuelto en una manta, en un rincón. El capitán apuntó. Pero no disparó. Esto no ha terminado, dijo. Y entonces, desapareció. No corriendo. No huyendo. Simplemente, se fue. Como si su única intención hubiera sido sembrar el pánico. Cohen abrió los ojos. ¿Qué pasó? Amaya se agachó junto a él. Nos quieren separar. Usarnos. Pero no lo van a lograr. Él intentó sonreír. ¿Lo prometes como madre o como guerrera? Ella lo miró. Y le tomó la mano. Como ambas. Pero lo que no sabían era que el niño ya empezaba a entender palabras. Y que esa noche, cuando todos dormían, Navi se levantó, caminó solo, y escribió su nombre en la piedra. Con letras torcidas, pero claras. Navilo. Y el niño empezaba a recordar lo que nadie le enseñó. La noche cayó como un telón sobre la gruta, espesa, muda y definitiva. El fuego apenas era una brasa roja temblando entre piedras, y la humedad formaba pequeñas gotas en los techos como si la montaña misma estuviera sudando. La calma era solo una máscara.
Todos sabían que lo peor no había pasado. Solo se había acomodado, esperando. Togan dormía envuelto en la manta de Asirá. Ella lo vigilaba a corta distancia, sentada con las piernas cruzadas, un cuchillo bajo el muslo y los ojos abiertos, mirando hacia la entrada como un animal salvaje. Cohen, vendado con lo poco que tenían, dormía también, con la cabeza apoyada sobre las piernas de Amaya, quien no parpadeaba. Solo lo miraba respirar, como si con eso pudiera sostenerlo. ¿Crees que regresará ese hombre?, preguntó Amaya en voz baja. Asirá asintió. No ahora. Pero lo hará. Los que creen tener poder nunca se rinden en el primer intento. ¿Y qué hacemos? Lo enseñamos a sobrevivir antes de que intenten convertirlo en algo que no es. ¿Cómo se enseña eso a un niño?, susurró Amaya. Se le dice la verdad. Aunque duela. Un pequeño movimiento interrumpió el silencio. Togan. Se sentó lentamente, como si algo dentro de él lo hubiese empujado desde un sueño profundo. Sus ojos, aún adormecidos, se clavaron en la piedra frente a él. Caminó tambaleante hacia la pared, tocó las letras torcidas que había escrito la noche anterior, Navi Loquod, y se volvió hacia ellas. Amaya se levantó de inmediato. ¿Togan? Amor, ven aquí. El niño no respondió. Asirá se tensó. Cohen intentó moverse, pero le dolía demasiado. ¿Qué pasa?, preguntó él, con voz quebrada. Y entonces, sin previo aviso, el niño habló. Pero no balbuceó. No lloró. No repitió nombres. Dijo una frase. Clara. Fría. Casi inhumana. Me dijeron que ustedes me traicionarían. Amaya se quedó sin aire. Asirá retrocedió un paso. Cohen se incorporó como pudo, sin entender. El eco de esas palabras se repetía en la piedra, como si lo hubiera dicho alguien mayor, alguien que supiera lo que significaban. ¿Quién te dijo eso, Navi?, susurró Amaya. El niño no respondió. Solo bajó la mirada y se sentó junto al fuego. Cohen se acercó. Se arrodilló, a pesar del dolor, y lo miró a los ojos. ¿Quién te lo dijo? Navi lo miró, sin expresión. El hombre de los sueños. El de la chaqueta blanca. Él me dijo que ustedes querían usarme. Que querían mentirme, como todos. ¿Cuándo lo soñaste?, preguntó Asirá, temblando. Todas las noches. Amaya se cubrió la boca con las manos. Porque entonces entendió. No era solo un niño. No era solo un experimento. Era una conciencia despierta antes de tiempo. Un alma forzada a crecer con miedo y promesas rotas. Cohen tocó su hombro. Navi, escúchame. Nosotros no te vamos a traicionar. Te protegemos. Te amamos. ¿Amar?, repitió el niño. ¿Como papá Jared? La frase golpeó como un disparo. ¿Qué recuerdas de él?, preguntó Amaya. Navi levantó la vista. ¿Qué tenía miedo? Que me escondía. Que lloraba cuando nadie lo veía. El silencio fue absoluto. Asirá fue la primera en hablar. Y ahora, Navi, ¿qué sientes aquí? El niño miró su pecho. Tocó su corazón. Siento algo nuevo. ¿Cómo qué? Como si, por fin, pudiera ser yo. Y entonces, sonrió. Por primera vez. Amaya lo abrazó. Cohen cerró los ojos. Asirá soltó una lágrima. Parecía que el infierno se detenía por un instante. Pero en ese mismo momento, lejos de la gruta, en un despacho subterráneo lleno de pantallas, alguien más observaba. El capitán Drexler. Detrás de él, una mujer de cabello blanco y labios rojos hablaba por radio. El sujeto ha comenzado a activar la memoria expandida. El contacto emocional ha acelerado la fase 2. Solicito autorización para intervención inmediata. Drexler asintió. Prepárense para extraerlo. Esta vez, no habrá segunda oportunidad. Y en la gruta, Navi cerró los ojos, mientras una sombra invisible lo observaba desde la entrada. La madrugada avanzaba sin clemencia. El frío dentro de la gruta ya no era natural. Se sentía como una advertencia. Como si la montaña quisiera expulsarlos. Togan o Navi,
Dormía envuelto en mantas, sus pequeñas manos sobre el pecho, la respiración rítmica, aunque tensa. Cohen no lograba mantenerse dormido por completo, y cada vez que cerraba los ojos, una imagen distinta del niño le aparecía, como si lo estuviera viendo crecer en futuros que aún no existían. Amaya, sin embargo, no dormía. Se había sentado junto a la entrada de la gruta, cuchillo en mano, la espalda recta. La determinación en su rostro no era la de una madre protectora solamente. Era la de una mujer que por fin sabía quién era, y a quién debía su amor. Todo lo que había pasado hasta ahora, el abandono, la traición, la soledad, el reencuentro, había sido la antesala a esta batalla. Hoy no te los llevan, se dijo a sí misma. Asirá descansaba a pocos metros, con la daga entre las piernas cruzadas, la cabeza inclinada, como una loba en pausa. Pero ni ellas, ni Cohen, ni siquiera el niño, percibieron la amenaza hasta que ya estaba encima. El primer indicio no fue un sonido. Fue la ausencia de sonido. Las gotas dejaron de caer desde el techo. El murmullo del agua del subsuelo enmudeció. El viento dejó de moverse. Hasta el eco se retiró. ¿Amaya?, susurró Cohen, incorporándose. Ella alzó la mano en silencio. ¿Lo sientes? Sí. Y entonces ocurrió. Una explosión seca, lejos, arriba, sacudió la entrada de la cueva. Una pequeña avalancha de rocas se desprendió de la parte superior. El polvo llenó el aire. El fuego tembló. Navi se despertó con un gemido. ¿Qué fue eso?, preguntó el niño. Amaya corrió hacia él. Nada, mi amor. Solo ruido. Quédate conmigo. Pero entonces una voz rompió la oscuridad. Entrega al niño, o todos mueren. No era la voz de Jared. Era más fría. Más calculada. Era Drexler. Amaya se puso de pie. ¿Cómo entraste? ¿Por dónde entran los fantasmas, cuando dejan de creer en los muros? Cohen se levantó como pudo, apoyándose en una roca. No tienes autoridad aquí. Esto es tierra apache. No tengo autoridad, respondió Drexler. Tengo órdenes. Y entonces, del fondo de la cueva, comenzaron a surgir figuras. 5 hombres. Uniformados. Sin insignias. Rostros cubiertos. Fusiles silenciosos. Entraban como si el lugar les perteneciera. Amaya, gritó Cohen. Corre con el niño. Ella no lo pensó. Tomó a Navi en brazos y corrió hacia el túnel más estrecho. Asirá se quedó con Cohen, lanzando su daga hacia el primero que se acercó. Uno cayó, pero otros 2 ocuparon su lugar. Las balas no eran de metal. Eran de luz. No hacían ruido. Solo emitían un zumbido al pasar. Amaya lo sintió silbar junto a su rostro mientras corría por el túnel húmedo, tropezando, resbalando, respirando tierra. No me sueltes, Navi. Por favor, no me sueltes. Nunca lo haré, dijo el niño con una voz que ya no era del todo infantil. Cohen cayó. Una descarga le atravesó la pierna. Gritó. Asirá gritó su nombre. Se lanzó sobre él. Lo cubrió con su cuerpo. Amaya, sigue. No mires atrás. Gritó con todas sus fuerzas. Y Amaya corrió. Como nunca antes. Como si el amor la impulsara. Como si el miedo la afilara. Pero al final del túnel, había una luz. No una salida. Un dispositivo. Un círculo de energía vibrante, flotando, latiendo como un corazón. Navi lo vio y se detuvo. Ahí es donde quieren llevarme. ¿Qué es eso?, susurró Amaya. Una puerta. ¿A dónde? Navi la miró. A donde yo no seré yo. Y en ese momento, ella entendió todo. No era solo un ataque. Era una extracción. Una operación preparada hacía años. Estaban siguiendo un protocolo. Ella, Cohen, Asirá, todos eran obstáculos temporales. Y entonces, Amaya tomó una decisión que cambiaría todo. Navi, escúchame. Te voy a pedir algo. Algo muy importante. ¿Qué? Corre. Pero no hacia la luz. Corre hacia lo oscuro. Hacia donde sientas miedo.
Porque ahí estarás libre. El niño la miró, con ojos grandes y húmedos. ¿Y tú? Yo. Haré lo que hace una madre. Y empujó una roca. Un derrumbe planeado. Bloqueó el túnel. Navi quedó del otro lado. Y ella, del lado de los que venían por él. Cohen gritó su nombre. Asirá gritó también. Amaya se volvió hacia Drexler. Y sonrió. Ahora ven por mí, si te atreves. Y con un grito de rabia, se lanzó contra el primer soldado. Una mujer. Sola. Contra el futuro entero. Pero Drexler no disparó. Solo la observó. Y dijo algo que no se olvidaría. Este niño cambiará al mundo. Pero no sabremos si lo salvará o lo destruirá. Y con un gesto, se retiró. La operación fue abortada. El sol se levantaba por fin, pero la luz no traía consuelo. El bosque olía a tierra abierta, a sangre seca y a decisiones que no se podían deshacer. A lo lejos, una bandada de cuervos cruzaba el cielo como un presagio antiguo. Navi caminaba descalzo por un sendero oculto entre ramas y piedras que solo alguien como él, una criatura entre dos mundos, podía encontrar. Sus pies sangraban. Su corazón latía como un tambor guerrero. Aún escuchaba el derrumbe detrás de él. Aún sentía el último abrazo de su madre. Aún recordaba el rostro de Drexler y el vacío detrás de sus ojos. Pero no lloraba. No más. A cada paso, sentía que algo dentro de él crecía. No era odio. No era furia. Era una claridad helada. Como si las piezas de un rompecabezas empezaran a girar por sí solas, ordenándose. Dijiste que corriera hacia el miedo, murmuró. Y aquí estoy. Avanzó hasta que encontró la señal que Cohen le había descrito una vez, como si lo hubiese estado preparando para este momento sin saberlo. 2 árboles torcidos, entrelazados como brazos de amantes vencidos por la distancia. Detrás de ellos, una pequeña cabaña de madera vieja, sin ventanas, casi devorada por la naturaleza. Entró. El aire estaba viciado de polvo, pero no era un lugar hostil. Era un lugar detenido en el tiempo. Dentro, una única silla, una cama sin colchón, y en la pared una pintura infantil, hecha con manos temblorosas. Una mujer con trenzas largas y un niño de ojos grandes, parados bajo una luna. Navi se acercó y pasó los dedos sobre la imagen. Yo hice esto, dijo en voz baja. Y entonces, escuchó un crujido detrás de él. Se giró. Una mujer anciana, de piel color cobre y ojos almendrados, estaba de pie junto a la puerta. No lo miraba con miedo. Lo miraba con una mezcla de compasión y respeto. Te estaba esperando. ¿Quién eres? Preguntó él, con la voz que ya empezaba a endurecerse. Soy quien lo vio todo, dijo ella. Fui quien entregó a tu madre la manta con la que te envolvió cuando naciste. Fui quien limpió tu frente cuando tu padre te dejó en la lluvia. Y soy quien juró que, si alguna vez regresabas, te contaría la verdad. Navi tragó saliva. ¿Cuál verdad? La mujer entró lentamente, y con un temblor en las manos, sacó de una caja de madera un colgante con un símbolo antiguo. Un círculo partido por una línea que descendía hasta formar raíces. Tu madre te dio un nombre, dijo. Pero no supo que ese nombre era el mismo que llevaban los guardianes del conocimiento hace siglos. ¿Guardianes? Hombres y mujeres que no pertenecían ni a una tribu ni a una nación. Eran puentes. Caminaban entre los conflictos para evitar que el conocimiento cayera en manos equivocadas. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La anciana le puso el colgante en la mano. Ese símbolo fue tuyo antes de que nacieras. Y alguien lo quiso destruir, pero no pudo. Navi miró el objeto. El metal le quemó la piel como si reconociera su sangre. ¿Mi madre sabía? Tu madre lo sintió. Lo supo con el corazón. Pero nunca se lo dijeron con palabras. Porque temían lo que podrías hacer. ¿Y qué puedo hacer? La mujer sonrió. Una sonrisa amarga. Aún no lo sé. Pero hay algo más. Abrió una puerta oculta detrás de una cortina raída. Dentro, una caja de madera envuelta en cuero. Esto te lo dejó ella. Asirá. Me lo entregó por si algún día regresabas con el fuego en la mirada.
Navi abrió la caja. Dentro, había un cuaderno. Dibujos. Notas escritas en diferentes lenguas. Y en la primera página, una frase con letra femenina. Si lees esto, fue porque sobreviviste. Y si sobreviviste, entonces el mundo todavía tiene una esperanza o una advertencia. Y así comenzó el despertar. Mientras tanto, en la gruta, Amaya yacía entre piedras y polvo, su respiración débil pero viva. Cohen, con la cara llena de heridas y el alma desgarrada, la sostenía entre sus brazos. No murió, dijo ella con una sonrisa apenas visible. Lo vi en sus ojos. No murió. Entonces, aún hay futuro, respondió Cohen. Pero ninguno de los dos sabía que en el norte, en laboratorios que no tienen nombre, una alerta parpadeaba. Sujeto Navi activado. Inicia fase final, elección. La cabaña que Navi encontró no era solo un refugio, era una cápsula de memoria. El cuaderno en sus manos parecía tener vida propia, sus páginas crujían con la urgencia de lo no dicho. A medida que pasaba hoja tras hoja, su corazón latía con una mezcla de vértigo y destino. Había dibujos de símbolos antiguos, mapas rudimentarios de zonas rurales marcadas con signos extraños, y un diagrama del cuerpo humano con anotaciones que no pertenecían a la medicina común, puntos de resonancia, ciclos del lenguaje dormido, carga empática. Eran ideas que se salían de todo lo que un niño debía entender. Y, sin embargo, él las comprendía. Como si siempre hubieran estado allí, esperando activarse. Al fondo del cuaderno, una carta sellada. El sello estaba roto, como si ya hubiera sido leído antes. O como si no necesitara estar cerrado para cumplir su propósito. Con dedos temblorosos, Navi la sacó y comenzó a leer. No sé si cuando leas esto seguirás siendo un niño, o si ya serás algo más. No sé si me recordarás como la mujer que te llevó en brazos o como una sombra en tus sueños. Pero hay algo que debes saber. No te elegí por deber. Te elegí por amor. Y si alguna vez sientes que no perteneces a ningún lugar, recuerda esto. Tú fuiste la promesa de sangre que dos mundos hicieron para detener una guerra que aún no ha comenzado. Eres raíz de muchos, pero dueño de ti mismo. No permitas que nadie, ni siquiera aquellos que digan amarte, te conviertan en un instrumento. Si debes elegir, elige lo humano. Aun si duele. Con todo lo que soy. Asira. Navi cerró los ojos. Y algo dentro de él cambió. Un recuerdo enterrado emergió sin permiso, él, en una habitación blanca. Una figura femenina de bata larga. Su voz dulce pero distante. Electrodomésticos zumbando. Y un hombre que lo observaba tras un cristal. No era Jared. No era Drexler. Era alguien más. Un científico. Y la frase que resonaba con eco metálico. Este es el que sobrevivió la transferencia emocional. Al parecer, el amor verdadero sí protege. Navi abrió los ojos. La cabaña ya no era un lugar seguro. Sabía lo que debía hacer. Volver. No por protección. Por verdad. En la gruta, Cohen cuidaba de Amaya. Ella respiraba con dificultad, pero no estaba rota. Era más fuerte que la piedra. Había aguantado el golpe del derrumbe, la traición del pasado, y aún así, seguía preguntando. ¿Dónde está él? Le diste lo que necesitaba, susurró Cohen. Tiempo. Silencio. Alas. Pero no mi despedida. No la necesita. Lleva tu nombre escrito en el pecho. Aunque no lo diga. Amaya cerró los ojos. Y entonces, en la entrada de la gruta, apareció Asira. Lenta, envuelta en humo, con los cabellos pegados al rostro por el sudor. Sus ropas rasgadas. Su mano derecha cubierta de sangre seca. Pero de pie. Como siempre. Está vivo, dijo con la voz rasgada. Pero no está a salvo. Cohen se puso de pie de inmediato. ¿Dónde? En la cabaña del círculo doble. El lugar donde todo empezó. El lugar donde él fue marcado y escondido. Amaya trató de incorporarse. Yo tengo que ir. Tú necesitas sanar, dijo Asira, con firmeza. No. Lo necesito a él. Silencio. Cohen miró a ambas mujeres.
Entonces vamos juntos. Asirá asintió. Uno solo no basta para protegerlo. Porque ahora no solo lo buscan para estudiar su mente, quieren su voluntad. Su capacidad de decidir. De inclinar la balanza. ¿La balanza de qué? Preguntó Amaya. Asirá se acercó. Se agachó junto a ella. Y susurró. Del futuro. En ese mismo momento, Navi salía de la cabaña. Había marcado en su piel, con tinta y fuego, el símbolo del colgante. No como una esclavitud, sino como una promesa de sangre. Y al salir, encontró a alguien más esperándolo al borde del sendero. Un hombre con un bastón, delgado, elegante, con cabello blanco recogido hacia atrás. Un rostro pulcro, casi irreal. «Hola, Navi», dijo, como si ya lo conociera. «¿Quién eres?» El hombre sonrió. «Soy quien te dará la opción de rehacer el mundo. Si tienes el coraje de destruirlo primero». Navi no respondió. Solo apretó el símbolo contra su pecho. Y caminó hacia él. Sin saber aún que lo que estaba por decidir, no solo cambiaría su vida. Cambiaría la de todos. Navi no parpadeó. El hombre de cabello blanco y bastón lo miraba con una calma peligrosa, la clase de paz que solo poseen los que no tienen alma, o ya no la recuerdan. Sus ropas eran impecables, a pesar del barro del bosque, y sus zapatos no mostraban huellas. Era como si no caminara, sino que flotara entre los momentos. «¿Sabes quién soy?», preguntó. «No. Pero sé lo que eres», respondió Navi, con voz firme, ya sin la fragilidad de un niño. El hombre sonrió con aprobación. «¿Y qué soy?» «Una mentira. Que se viste como salvación». El hombre asintió, entretenido. «Eso es mejor de lo que esperaba. Has crecido bien, aunque tarde». «¿Tarde para qué?» «Para evitar lo que viene». El viento sopló con fuerza detrás de ellos, levantando hojas como una danza de advertencia. Navi se mantuvo firme. No retrocedió. «¿Y qué viene?» El hombre levantó el bastón. Golpeó el suelo una sola vez. Y entonces el bosque cambió. Las ramas crujieron con un eco profundo. Las raíces se retorcieron. Y delante de ellos, emergió una figura de entre la tierra. Alto. Fuerte. Con la mandíbula desencajada. La piel cubierta de barro seco. Ojos de cristal. Una figura que Navi reconoció antes de que la razón pudiera explicarlo. «No», murmuró, dando un paso atrás. «Tú no puedes estar aquí». La figura dio un paso. Luego otro. «Hola, hijo», dijo la voz, aunque los labios no se movieron. Era Jared. Pero no como antes. No con la rabia desbordante, ni con la voz temblorosa de culpa. Este Jared era frío. Controlado. Silencioso. Una marioneta con memoria. Navi giró hacia el hombre del bastón. «¿Qué hiciste?» «No lo traje de vuelta. Solo tomé lo que quedaba de él. Su presencia, sus recuerdos. Y los cosí en un cuerpo que obedece». «¿Por qué?» «Porque para que tú puedas elegir, necesitas conocer el verdadero final de la historia». Navi apretó los puños. Él ya tuvo su final. Y tú, no vas a reescribirlo. «No vine a escribir nada», dijo el hombre. «Solo a poner el espejo frente a ti. Lo que hagas con lo que veas, depende de ti». Jared avanzó. «Te fallé», dijo, y esta vez su voz era real. Quebrada. Dolorosa. Navi se quedó inmóvil. «¿Por qué?» Jared levantó la mirada. «Porque no sabía cómo amar algo que no entendía. Porque me sentí débil. Porque te vi como un error, y luego como una carga. Y cuando ya era tarde, te vi como lo que eras, lo mejor de mí». Navi temblaba. «Eso no borra lo que hiciste». «No. Y no debe hacerlo. Pero puede ayudarte a entender que incluso lo roto puede tener una chispa de verdad». Un silencio espeso cayó sobre ellos. Y entonces, el hombre del bastón habló. «Este es el momento, Navi. Puedes tocarlo. Y tomarlo de vuelta. Con él, tendrás acceso a todo lo que te ocultaron, los archivos, las decisiones, los planes.
Serás el arquitecto. El que rediseñe. El que imponga. ¿Y si no quiero? Entonces seguirás huyendo. Serás perseguido. Vivirás con miedo. Con amor, sí, pero también con culpa. Porque siempre sospecharás que pudiste hacer más. Jared extendió la mano. No lo hagas, susurró otra voz detrás. Amaya. Ella estaba ahí. Cojeando. Con los ojos llorosos pero encendidos. Con las manos vacías pero el pecho lleno. Navi, dijo. Escucha bien, no eres lo que te hicieron. No eres lo que te dijeron que serías. Eres lo que elijas. Ahora. Cohen apareció también. Detrás de ella. Sosteniéndola. Y Asirá, apoyada en un bastón de madera, con el rostro partido en dos emociones opuestas, el orgullo y el miedo. Navi miró a todos. Miró al hombre del bastón. Miró al cuerpo de su padre, o su sombra. Y entonces dijo: No quiero poder. ¿Qué quieres entonces? Preguntó el hombre. En memoria. Y libertad. Eso, tiene un precio. Ya lo pagué, dijo Navi, y con un solo gesto, cerró los ojos. El viento se detuvo. Las raíces se hundieron. La figura de Jared cayó de rodillas. Gracias, hijo, susurró antes de desvanecerse como polvo. El hombre del bastón no dijo nada más. Solo dio media vuelta. Y desapareció entre los árboles. Esa noche, Navi durmió entre Cohen y Amaya. No como un niño especial. No como un proyecto. No como un símbolo. Sino como un niño. Y en sueños, por fin, nadie lo perseguía. Solo un campo abierto. Y una risa. Una risa que, por primera vez, era suya. El sol se alzó sin prisa sobre Piedra Larga, como si supiera que después de tanto caos, la tierra necesitaba despertar despacio. Las nubes que habían cubierto el cielo durante días empezaron a retirarse, dejando pasar una luz tibia que no curaba, pero sí reconfortaba. Amaya abrió los ojos en la vieja cabaña de madera, esa misma que alguna vez fue una frontera entre el miedo y la esperanza. Ahora era simplemente un lugar. Un punto en el mapa donde algo terminó, y otra cosa, aún sin nombre, comenzó. Navi dormía a su lado, cubierto con una manta tejida por Asirá, abrazando una piedra lisa donde él mismo había escrito, con su puño pequeño y firme: Soy quien elige. No elegido. No protegido. No arma. Simplemente, quien elige. Cohen estaba afuera, reparando una cerca. No porque la necesitaran, sino porque quería construir algo con sus manos. Algo simple. Algo que no fuera destrucción ni huida. Amaya lo miraba desde la ventana y pensaba: no todos los hombres salvan con espadas. Algunos lo hacen quedándose cuando todos se van. Asirá había partido esa misma mañana. Sin despedidas largas. Dejó una nota que decía: cuando ya no necesites que te cuide, entonces sabré que cumplí. Y debajo, solo una palabra: madre. Amaya no lloró al leerlo. Solo sonrió. Porque entendía, por fin, que no había que parir para ser madre. Que ser madre era mirar a un niño con todo el pasado encima, y aún así, elegir su futuro antes que el propio. Esa noche, Navi se sentó junto al fuego y les dijo: quiero un nuevo nombre. ¿Por qué? Preguntó Cohen. Porque todos me llamaron de formas que no elegí. Y ahora, quiero decidir quién soy. Amaya lo miró con ternura. ¿Y cuál será? Él pensó. Cerró los ojos. Y dijo: quiero llamarme Elia. Porque Asirá me dio vida. Tú me diste alma. Y Cohen me dio hogar. Elia, es todos ustedes, en mí. Amaya sintió que el mundo se detenía. Entonces, Elia, bienvenido a casa. En los meses siguientes, nadie vino por ellos. Ni Drexler. Ni soldados. Ni hombres de bastón ni laboratorios. Porque no sabían qué buscar. Porque Elia ya no era rastreable. Ya no respondía a ninguna frecuencia. Ya no pertenecía a sus archivos. Había escapado no solo del sistema. Había escapado de su destino. Lo había reescrito.
con amor, con decisión, con nombre propio. Y así, entre árboles y cicatrices, entre risas nuevas y heridas antiguas, una familia imperfecta encontró su forma. Una mujer sola que aprendió a amar sin miedo. Un guerrero que aprendió a quedarse. Un niño que eligió ser libre. Y un mundo que, por ahora, respiraba en paz. Porque el caos aún vendría. Pero cuando llegara, Elia no estaría solo. Porque ahora tenía a quienes decían su nombre, sin condiciones. Años después, en un rincón olvidado del mundo, un niño convertido en joven caminaba por un sendero entre árboles altos, con un cuaderno en la mano y una cicatriz delgada en la muñeca izquierda, justo donde alguna vez apretó un colgante. Elia había crecido lejos del ruido, pero no del propósito. No era un héroe. No era un arma. Era alguien que, cada día, volvía a elegir quién quería ser. Nunca volvió a escuchar de Drexler. Nunca más soñó con Jared. Pero a veces, en noches de tormenta, aún se despertaba con una pregunta en los labios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí? Y tal vez esa sea la lección más poderosa. No todo gran final viene con aplausos. A veces, el mayor acto de rebeldía es elegir el amor. El silencio. El hogar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que eras algo que no elegiste ser? ¿Has cargado con nombres que no te diste, con destinos que otros escribieron por ti? ¿Te has preguntado qué tan distinto sería todo, si hubieras tenido el coraje de decir, basta, yo elijo ahora? Elia lo hizo. Y tal vez, en el fondo, todos tenemos un poco de él. La verdadera libertad no siempre viene con alas. A veces viene con raíces. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna parte de ti se vio reflejada en Amaya, Cohen, Asirá o Elia, suscríbete y únete a esta comunidad de almas inquietas, de buscadores de historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Aquí, cada relato tiene algo que enseñarte. Y tal vez el próximo hable directamente de ti. Activa la campana. Comparte. Y recuerda, no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides ser. Siempre.